Bienvenidos nuevamente a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la oración bíblica y en esta ocasión vamos a descubrir la oración de un padre por su hijo. Esta oración se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 15 y 16. Vamos a leerla juntos. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esta es la oración. Sin duda nos vamos a identificar con este padre desesperado por la condición de su hijo. Y vamos a ver de qué manera Yeshua le contesta y vamos a conocer todo el contexto de esta oración para poder orar de la misma manera. Acompáñame a Mateo capítulo 17. Ya estamos aquí en Mateo capítulo 17 y vamos a leer todo el contexto de esta oración que se encuentra del versículo 14 al 21. Leamos juntos. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esta es la oración de un padre desesperado que ya agotó todos sus recursos, ya agotó todas sus influencias y ya lo único que le queda es acudir al único que puede hacer un milagro. Respondiendo, Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y bueno, pues aquí Yeshua se molesta por la incredulidad de sus discípulos después de haber presenciado la transfiguración en el monte alto previamente. En un momento más vamos a leer el contexto más amplio, en qué momento se encontraba aquí Yeshua con sus discípulos. Y vamos a ver que pues esto sucede justamente después de que él se transfiguró, sus ropas se hicieron blancas como la nieve, apareció ahí Moisés y Elías y escucharon una voz del cielo que les decía: este es mi hijo amado, a él oigan. Y bueno, vamos a ver todo ese contexto y bueno, pues ese es el contexto en que después de que Yeshua se manifiesta ante ellos como un ser glorificado, como un ser divino, pues obviamente que ahí se molesta y vamos a ver por qué más adelante con sus discípulos, porque aquí él tiene que intervenir nuevamente. Ellos no habían entendido, no habían comprendido su autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y continúa, versículo 18, dice: y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y esta es la pregunta de los discípulos. ¿Por qué? Sin duda hemos vivido situaciones así, de que pues oramos, no sucede nada y bueno, pues muchas veces también tiene que ver con nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en la identidad de aquel a quien servimos. Y Yeshua les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, y esto es muy importante aquí notar a qué género se está refiriendo, este género se estará refiriendo a este género de demonios, como si estos demonios son de un alto nivel, ¿se estará refiriendo a eso o puede ser que se refiera a algo más? Ahorita vamos a ver eso. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí cierra el contexto de lo que vamos a descubrir el día de hoy en Mateo capítulo 17 dentro de nuestra serie Descubre la oración bíblica. Vamos a leer Mateo 17, 1 al 7, el contexto del monte de la transfiguración, el episodio que sucedió antes, para poder comprender mejor la molestia de Yeshua con sus discípulos de no entender la autoridad que él tenía y que ellos tenían también. Mateo 17, 1 al 7. Dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Los llevó a un monte alto y bueno, en Galilea, el monte más alto que existe en Galilea y pues en muchas regiones del Medio Oriente es el monte Hermón. Y bueno, el monte Hermón, como un monte que de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo al libro de Enoc, el monte
Hermón es el lugar donde descendieron los ángeles, ángeles caídos, ángeles que se rebelaron. Y el episodio de Génesis capítulo 6, donde dice que los Bené Elohim, los hijos de Dios, tomaron para ellos mujeres, vieron que las mujeres eran bellas, tomaron de entre las mujeres y se mezclaron con las mujeres, ángeles caídos con mujeres, y de ahí surge todos estos gigantes y todo ese episodio misterioso de Génesis capítulo 6, de acuerdo al libro de Enoc, sucedió justamente en el monte Hermón. Así que bueno, pues va a ese lugar, a ese monte alto, el monte Hermón, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, en ese momento su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En ese momento se manifestó como un hijo de luz, un ser de luz, como el primer Adán y el postrer Adán, más bien como el postrer Adán. Adán era un ser de luz hasta que cayó en pecado, engañado por la serpiente. Y pues aquí Yeshua se muestra como el postrer Adán lleno de luz para recuperar todo lo que el primer hombre perdió. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí ya Pedro cree que este es el reino, que ya se está estableciendo el reino de los cielos. Se está cumpliendo la profecía de Zacarías, de que las naciones van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ya para Pedro todo es un asunto consumado. Aquí ya están entrando a la era del reino. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Solamente quería darme a conocer a ustedes, solamente quería demostrarles quién manda aquí, quién está en control de todas las cosas, y ya no hay pretexto para que ustedes comprendan que yo vine a conquistar este mundo caído, este mundo lleno de tinieblas. He venido a derrotar el reino de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que bueno, pues eso es lo que esperaba Yeshua que comprendieran sus discípulos, y pues descienden del monte, y una vez que descienden del monte, pues sucede este acontecimiento del joven lunático endemoniado que los discípulos no pudieron sanar. Y entonces es por eso que Yeshua se molesta, como diciendo: oigan, ¿qué no acaban de ver lo que sucedió? ¿Que no se acuerdan de lo que mi padre les mostró allá en el monte Hermón, en ese monte donde comenzó toda la maldición, todo el reino de las tinieblas en la tierra, cuando el reino de las tinieblas se estableció en la tierra y vino a pervertir a los seres humanos? ¿Que no han entendido que yo vengo a revertir esa maldición del monte Hermón? ¿Que no entendieron lo que sucedió allá arriba? Entonces, pues esa sin duda es una razón de su molestia. Y les dice que si tuviesen fe como un grano de mostaza, ahora sí como la canción, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan de esa canción popular? Búsquenla por ahí en YouTube. Y bueno, pues les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y por supuesto que no se está refiriendo al tamaño de la fe, se está refiriendo a el tipo de semilla, a lo que hace la semilla. Así que la fe como un grano de mostaza no se trata de tamaño. Muchas veces hemos pensado que, bueno, aunque yo tengo un poquito de fe, pero no se trata de tener un poquito de fe, sino tener una fe similar al grano de mostaza. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que bueno, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero no en cuanto a tamaño, no es de que, pues yo con que me sepa un versículo, porque ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no se trata de que, pues yo con saberme un versículo, ya creo en ese versículo y mi fe es pequeñita como un grano de mostaza, entonces voy a pedir que los montes se muevan.
No se está refiriendo a tamaño, se está refiriendo al tipo, a entender la analogía, a entender la parábola de la semilla de mostaza. Una semilla pequeñita, que la semilla también representa la palabra de Dios, pero ¿quién es el pueblo que porta la palabra de Dios? ¿A qué pueblo se le dio el portar, el que se sembrara en su corazón la palabra de Dios? El apóstol Pablo le dijo al judío en su carta a los romanos, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primero es que a ellos se les dio la palabra de Dios. Entonces, tener fe como un grano de mostaza, lo que significa es que nosotros hemos recibido la semilla, pero somos pequeñitos, así como el grano de mostaza es pequeñito. Bueno, de la misma manera Israel es pequeñita entre las naciones. Es una pequeña semillita, pero que nada menos que dentro de ella tiene el potencial del reino de los cielos. Y bueno, aunque empezó pequeñita, aunque todos los enemigos de Israel, aunque los principados, las potestades son mucho más poderosas, si tuvieras fe como un grano de mostaza, vas a lograr que el reino de las tinieblas quede debajo de tus pies. Y ahí entramos al tercer punto, Mateo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí la palabra género, si la vemos en el diccionario Strong's del griego, es la palabra genos, que significa familia y parientes. Entonces, ¿a qué familia se estará refiriendo este género? Por supuesto que no está hablando de la familia de los demonios, por supuesto que está hablando de la familia de Israel. La familia que es como un grano de mostaza, que es pequeñita, pero que después se va a convertir en el reino más grande de toda la tierra. Esta familia de Israel, la única manera que va a poder conquistar una vez que recibe la revelación de la identidad de su rey y del llamado que hemos recibido, pues entonces nos vamos a fortalecer con oración y ayuno, como lo hizo la reina Esther o el profeta Daniel. ¿Qué hicieron la reina Esther o el profeta Daniel cuando estaban en aprietos, cuando estaban en dificultades, cuando sabían que el reino de las tinieblas estaba tratando de destruir a su pueblo? ¿Qué caracterizó a la reina Esther, al profeta Daniel? Lo que les caracterizó a ellos fue su vida de oración, su vida de ayuno. Cuando en la época de Esther el pueblo judío estaba amenazado de muerte, de exterminio, Esther convocó a todos los judíos que había ahí en Susa a orar 3 días, a orar por ella, a ayunar juntos y a clamar por la salvación del pueblo, por la opresión de las tinieblas, por el mundo de las tinieblas que fuera derribado. Y tal como lo hicieron, oraron, ayunaron, y el reino de las tinieblas fue derribado en tiempos de Esther. También en la época de Daniel, Daniel oraba, Daniel ayunaba, y los principados, las potestades que estaban tratando de oprimir a Israel eran derrotados. Entonces, este género, esta familia que tiene la semilla de la palabra, bueno, va a prevalecer, va a lograr vencer a los demonios, y por eso se molesta Yeshua. Se molesta Yeshua con nuestra falta de oración, nuestra falta de ayuno y sobre todo nuestra falta de fe, de creer en lo que está escrito, de aquello en lo que se va a convertir Israel como la nación del pacto a través de la autoridad de su rey, el hijo de David, el rey de reyes, el señor de señores, el que ha sometido toda autoridad debajo de sus pies. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Señor, recuérdanos tu palabra. Recuérdanos las promesas que nos has hecho como pueblo elegido tuyo. No temas, Israel, porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Redentor, soy tu Salvador. Señor, recuérdanos nuestra herencia, nuestra identidad, nuestro llamado.
Recuérdanos tu autoridad como no nada más el Rey de Israel, sino el Rey del mundo entero. Recuérdanos lo que sucedió en ese monte donde tú te transfiguraste y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuérdanos eso, Señor. Recuérdanos que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, y que las potestades, los principados, los demonios tiemblan ante tu presencia, Señor. Recuérdanos que somos parte de un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa, que somos hijos de luz. Recuérdanos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Señor, te rogamos por nuestros hijos. Te rogamos por tu remanente, Señor, por los hijos de Israel. Tú prometiste que nos ibas a librar cuando fuésemos anegados por las aguas, cuando la llama trate de quemarnos. Tú prometiste que como tus siervos, como Israel, nada de esto nos hará daño. Nos has dado potestad, nos has dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada nos dañará. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a ser como la reina Esther, a ser como el profeta Daniel. Ayúdanos, enséñanos a orar, a ayunar, a interceder, a enfocarnos en tus promesas, en tu palabra, y recordar que el reino de las tinieblas ha sido vencido. Bendito seas, Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito.
mi Salvador, Dios te necesito.